¿Qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya generado una alerta mundial respecto de la propagación del virus del Zika? ¿Es realmente una situación o hay motivos suficientes para que haya alarma por esto? ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Y cuál es el impacto? ¿Realmente es tan grave lo que está sucediendo con la expansión de este virus que amerite el que la Organización Mundial de la Salud genere esta alerta, o se está sobredimensionando, se está exagerando el impacto de este virus? Esto es lo que vamos a preguntar hoy aquí en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver algunos datos con las principales declaraciones y pronunciamientos respecto a este fenómeno, y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. La Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia global para tratar de frenar la expansión del virus del Zika, pero uno de los aspectos que más preocupan es el gran desconocimiento sobre la forma en que se transmite y la auténtica gravedad del problema que causa. En México hay 38 casos reconocidos oficialmente y ya hemos vivido emergencias sanitarias como la influenza, aunque también en su momento hubo cuestionamientos sobre las acciones del gobierno de entonces que paralizaron al país por algunos días. Brasil, el país más afectado por el Zika y su posible conexión con la microcefalia en bebés, calcula que hay entre 497.593 casos y 1.482.701 personas infectadas. La cifra revela la preocupación por la rápida expansión del virus en América Latina. Se exagera con la peligrosidad de este virus. Por un lado, algunos piensan que pueden estarse sobredimensionando por el gran número de casos posibles que resultan falsos, mientras que otros piensan que la expansión del virus por América del Sur ha sido excepcionalmente rápida y amenaza con replicar en otros continentes. Posiciones. 1. La primera mujer con Zika en Europa fue identificada en España y había viajado de Colombia, confirmó el Ministerio Español de Sanidad. 2. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, dijo que ya se realizan las acciones para prevenirla, principalmente en embarazadas, a quienes se advierte de la importancia de evitar la picadura del insecto, aunque también advirtió que en los meses de abril y mayo aumentarán de manera importante los casos, pues habrá las condiciones climatológicas para la reproducción del mosquito transmisor. 3. La Cámara de Diputados exhortó a los 3 órdenes de gobierno para incrementar las labores de vigilancia epidemiológica y el manejo clínico de las enfermedades provocadas por el virus del Zika, especialmente en mujeres embarazadas. 4. Las conexiones entre el Zika y la microcefalia que tenemos hasta el momento son circunstanciales, reconoce Anthony Costello, pediatra experto en este trastorno neurológico que trabaja para la OMS. Excelsior Televisión. El virus del Zika, algo que a usted le preocupa, algo que se está comentando en las casas, en las familias, y el tema no es para menos porque la Organización Mundial de la Salud generó esta misma semana una alerta para prevenir y exhortar a los gobiernos a que tomen acciones frente a la rápida expansión que está habiendo, sobre todo en América del Sur y con concreto en Brasil, de este virus. Vamos a analizar si esta alerta corresponde con la gravedad del problema o si se está exagerando. Nosotros tenemos ya algunas experiencias, usted recordará aquellos días de la influenza, y nos dejaron discusiones como estas, si se habría sobredimensionado la alerta y las acciones que se tomaron o no, o si realmente conviene tomárnoslos en serio. Y para discutir sobre el tema y sobre todo para entrarle desde este lado, desde el lado de las alertas, de las implicaciones mundiales que tiene generar esta clase de mensajes, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Oscar Kaufman. Él es experto en manejo de crisis y además es presidente de la empresa consultora NiceStream. Oscar. Pepe, buenas noches, gracias por tenerme. No solo en manejo de crisis, experto también en temas de comunicación. Así es, en temas de comunicación, ya con algunos años de vuelo. Muchas gracias por venir, Oscar, un placer, Contrario, como siempre, tenerte aquí. Y también me da mucho gusto, ya han estado ellos dos incluso juntos cuando analizamos, usted lo recordará, el tema aquel, se acuerda, de la carne. Y vinieron los dos, está también conmigo hoy aquí Emilio Lezama. Emilio, como siempre, un placer tenerte. Qué gusto estar aquí contigo, Pepe. Emilio Lezama es un especialista sobre asuntos de comunicación global y es además el director de una revista en internet que se llama Los Hijos de la Malinche.
Pues si quieren, entrémosle al tema. Y la verdad es que lo primero que hoy creo que todo el mundo se está preguntando en sus casas es ¿qué significa? ¿Qué quiere decir que una organización internacional como la OMC, Oscar, genere una alerta? Pues esencialmente que es un tema que no se puede tomar a la ligera. Es un asunto evidentemente de impacto global. Hay una parte muy focalizada al asunto preventivo. Cualquier epidemia, cualquier alerta epidemiológica conlleva claramente una valoración previa de lo que puede suceder en el peor escenario posible si no se toman las medidas correctivas especiales que se tienen que hacer. Ahora, claramente por la naturaleza del bicho que estamos hablando, por la naturaleza de la enfermedad, y por otra parte, por la vulnerabilidad de los grupos que va a empezar a atacar, que son esencialmente la gente más desprotegida, la gente que vive en condiciones de salud o de salubridad bajas. Claramente el riesgo de una epidemia es muy alto y obviamente la implicación que puede tener ya no solamente a las clases desprotegidas, sino al resto de la población, pues obviamente hace necesario este tipo de comunicación. Ahora, ahí hay una diferencia que me gustaría poner sobre la mesa, es ¿qué significa cuando hay una alerta o cuando hay una alarma, Emilio? No parece que sea lo mismo. Y no sé si compartas que una alerta está, digamos, que conduciéndonos a eso, pues a una situación de alarma o no, o solamente es una cuestión, digamos, muy preventiva. Yo creo que hay siempre un dilema de comunicación cuando tiene este tipo de temas, que evidentemente son alertas, que naturalmente por el tipo de mensaje que emiten se vuelven de alarma, ¿no? Cuando tú haces una alerta sobre una pandemia, sobre una enfermedad, pues generas necesariamente un sentido de alarma en la población. Ahora, me imagino que del lado científico debe estar bien documentado porque hacer o llevar a cabo una decisión de hacer una alerta de este tipo para la Organización Mundial de la Salud implica muchas cosas en términos de comunicación, porque va a tener una afectación directa en la economía, por ejemplo, en Claro, son los primeros claro. casos. Entonces tú tienes que saber que cuando vas a emitir una alerta de este tipo, bueno, pues van a haber problemas económicos con las aerolíneas, con los cruceros, con las organizaciones de turismo, y es un costo alto, ¿no? O sea, estamos viendo que hoy las acciones de JetBlue, una de las compañías aéreas de Estados Unidos, se desplomó el 6%, ¿no? A causa de esta alerta. Entonces, dentro de una organización como la OMS, yo me imagino que hacen una valoración muy precisa del costo que puede tener una alerta de esta naturaleza, y si consideran que realmente amerita este costo económico, pues lo llevan a cabo. En el caso de esta enfermedad, del virus del Zika, me parece que lo que se toma en consideración es la posible afectación que podría tener en los bebés o en los hijos de mujeres embarazadas. Ese me parece que es el factor clave para declarar una alerta, porque si uno se pone a comparar lo que sucede con el dengue, por ejemplo, que han emitido alertas, pero no a esta escala, y lo compara con el Zika, pues hay muchos más casos. Incluso la OMS declaró hace unos días que el dengue es mucho más peligroso. El asunto quizás pase más bien por qué grupos, lo que tú mencionabas, qué grupos afecta y cómo los podría afectar, y por eso se toma esa decisión, que es una decisión complicada, compleja y con muchas implicaciones que estamos viendo en estos días, ¿no? Y al mismo tiempo hay, digamos, un contramensaje, Oscar, y es el que da el gobierno mexicano después de que la OMC genera su alerta. El gobierno mexicano más bien sale a decir: sí está la alerta de la OMC, no se niega, al contrario, hay que tomar precauciones, pero trata de mandar un mensaje más de cautela y de más tranquilidad, tratando un poco de decir, a ver, no sobredimensionemos el asunto. ¿No te parece como que son mensajes cruzados? Pues podrían percibirse como mensajes cruzados, pero también la OMS tiene una función muy específica, que es evidentemente el prevenir el impacto en la salud de poblaciones que en un momento dado pueden tener consecuencias mucho más graves. Específicamente el virus Zika tiene una particularidad, como lo decía Emilio, que afecta evidentemente a los neonatos. Ellos suponen que el producto de una mamá que está infectada o que se infecta con este virus eventualmente va a representar también una carga social. Hoy por hoy los problemas pandémicos en países como los nuestros en vías de desarrollo
tienen un peso muy importante las enfermedades que en un momento dado generan una carga social al sistema de salud. Sí, claro, es costo elevadísimo. Y es incrementar exponencialmente el costo elevado de trabajar con pacientes, sobre todo en este caso con niños que van a requerir servicios de salud, que muy probablemente muchas de estas demarcaciones afectadas no cuentan con ello, y además las familias claramente no van a tener los recursos para poder atender y dar el apoyo a una criatura de este tipo con esta afectación por el tiempo que que pudiera en un momento dado mantenerse vivos, porque también una persona o un individuo con microcefalia claramente pues tiene pocas expectativas de vida, ¿no? Ahora, hay posiciones encontradas incluso en el diagnóstico, Emilio, porque algunos dicen que sí se justifica este nivel de alerta. Sobre todo el argumento que yo he leído es por la rápida expansión que ha tenido, sobre todo en América del Sur y particularmente en Brasil. Pero hay otras opiniones que dicen, a ver, lo que tenemos hasta hoy, sobre todo en esta relación del virus y la microcefalia, no está suficientemente acreditado. Bueno, de hecho no es contundente, los estudios no son contundentes sobre la relación. Se empieza a sospechar porque de hecho en Brasil es donde empieza a notarse que hay un incremento en los casos de niños que nacen con este problema a partir de que existe paralelamente una expansión en este virus del Zika, ¿no? Entonces empiezan a pasar dos cosas paralelas y se empieza a pensar que quizás estén correlacionadas. No necesariamente A lleva B, pero hay fuertes indicios para pensar que sí. Y eso es lo que sucede, que no hay medias tintas, ¿no? Siendo la OMS es muy difícil sacar un comunicado que diga... A medias. Sí, sí, pero no, ¿no? Entonces... O creas una alerta que sabes que va a causar alarma, como bien lo dijiste, o no dices nada. Y yo creo que aquí la OMS está haciendo su trabajo pues dice, por si las dudas, ¿no? Esto puede convertirse en algo mucho más grave, sobre todo si se comprueba esta relación. Y por la otra parte, el gobierno mexicano también está jugando su papel, que bueno, evidentemente al gobierno mexicano le afecta, le puede afectar por el hecho del turismo, claro, ¿no? Lo que está sucediendo con esta alerta, porque ya hemos visto cancelaciones de vuelos. Ya hubo señalamientos particulares de no viajar, ¿no? Ya, y varias aerolíneas en Estados Unidos están ahorita teniendo políticas de regresarle el dinero o reagendar los viajes de mujeres embarazadas, porque han habido varias instituciones que han emitido cautelas de viaje a países como México. Ahora, México tiene ahorita 37 casos, evidentemente en zonas aisladas. Aquí la cuestión no es el ahora, no es lo que podría pasar, porque también el viajar, pues evidentemente no solamente es una cuestión de que vengan acá y se puedan infectar, sino de que pueden trasladar el virus a Estados Unidos, a Europa. Entonces, estos países también están velando por sus propios intereses, por sus propias políticas de seguridad, al decir no viajen a México. No nada más es la preocupación de la posible mujer embarazada que puede tener un problema, sino una afectación que podría volverse mucho más amplia si traen ese virus de regreso a esos países. Entonces, una política de seguridad, por un lado, por los países, una política de economía en México y una política de una institución como la OMS que tiene que, en caso de duda, quizás emitir ese tipo de comunicados que son mucho más fuertes, que son quizás sobrevalorados, pero que de no hacerlo las consecuencias pueden ser más graves, ¿no? Y agregando, perdón la interrupción, adelante, agregando un poco sobre lo que dice Emilio, más aún con una enfermedad de la que se conoce todavía no en su totalidad los efectos. Hay ahorita presunción de que la enfermedad es transmisible vía sexual, por contagio. Sí, eso tampoco está no está totalmente comprobado. Hay una correlación también probablemente con síntomas del síndrome de Guillain-Barré. Hay una gran cantidad de cosas en las cuales conocemos poco sobre la enfermedad. Entonces, visto desde una perspectiva de comunicación, exclusivamente de comunicación, yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene la obligación de salir con un comunicado que va quizá por encima del espectro de la prevención simplemente, por ser una enfermedad tan compleja. Finalmente, comentábamos hace un rato que el mosquito, el Aedes aegypti, que es el responsable de la transmisión de este parásito, de este virus, obviamente está vinculado también a otro tipo de enfermedades transmisibles por este mismo medio. Claro. Entonces, pues digamos que no somos nuevos al problema del mosquito. A ver, y es que justamente ahí es donde surge otros interrogantes, como en efecto la propia Organización Mundial de la Salud reconocía que el dengue es una
también un virus que puede ser, tener enormes impactos en la salud de poblaciones y también en la misma población. En Brasil la fiebre del Nilo, por ejemplo, también el mosquito es exactamente el mismo. Claro, pero ese sí está más localizado y ese no viaja tanto. Pareciera que, a ver, no quiero sugerir nada, pero a ver, ¿por qué en el caso del Zika, en el que sí hay el temor de que sea importado, porque parece que ese es el temor central de los europeos, evidentemente, que sea importado a Europa desde América Latina y que se expanda rápida? En ese caso sí da lugar a la alerta, pero en el caso de otras enfermedades también transmisibles no lo da. A ver, estás creo que sugiriendo una cuestión medio colonialista. No quiero sugerirlo, pero solamente quiero poner sobre la mesa por qué en un caso sí. A ver, para empezar tienes toda la razón, porque de principio los países y más las potencias, o sea, se preocupan por su seguridad, por sus problemas, primeramente, como cualquier país, antes que si la gente está teniendo o sufriendo problemas en América Latina o en otros lugares. Eso es evidente, los países velan por su seguridad y los políticos que tienen que ir a elecciones y demás, pues quieren tener cuentas en sus países, no en los demás. Rinden cuentas en sus países. Ahora, lo que decían es muy importante. El hecho de que esto sea todavía muy desconocido juega un papel que lo diferencia de el dengue y de la malaria y demás, que es un asunto de que no sabemos, sobre todo que no hay una vacuna todavía. Entonces, no sabemos qué tan grave puede llegar a ser una crisis si el Zika se empieza a expandir más y más. Obviamente preocupados por sus propias poblaciones. Y que no sabemos además si el virus, como sucede con otro tipo de cepas de virus, puede mutar. Porque también, o sea, hay una serie de connotaciones muy particulares. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tiene la obligación de dar la alerta, pero sí hay un contexto científico, hay un contexto epidemiológico enormemente importante que no se puede soslayar en este tipo de cosas y se puede decir, bueno, es que están generando alarma. Bueno, yo creo que la alarma tiene que ser un poco en el control específicamente de condiciones que puedan permitir que el mosquito se reproduzca, condiciones en las cuales puedas estar con mayor nivel de riesgo a infectarte. Yo creo que existen este tipo de condiciones que sí es importante que la población las sepa para evitarlas. Si ya por sí con el calentamiento global y demás estamos teniendo lluvias atípicas, pues esto está generando una población de mosquitos nueva. Ahora, si retomo sus argumentos, lo que está sobre la mesa es que lo que está pesando en la generación de una alerta de esta naturaleza quizás son dos cosas. Una, no tanto el diagnóstico de los consejos epidemiológicos, sino más bien todo lo que desconocen. Es decir, el temor a no saber a dónde puede llevar esto. Y por supuesto, el saber que, según las últimas informaciones que circulan, la vacuna puede estar en 2 o 3 años. Voy a tener que hacer un corte y regresamos. Y si quieren, incluso podemos comparar con la experiencia que tuvimos aquí en México, de las medidas que se tomaron, por ejemplo, con la influenza en el 2008. ¿Se justifica o no la alerta por la expansión del contagio del virus del Zika que generó la alerta en la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué lecciones nos dejó a nosotros los mexicanos? ¿Cómo podemos compararlo con aquella influenza de 2009 en el que el gobierno mexicano tomó medidas, usted recordará, drásticas que generaron verdadera alarma en la población? ¿Cuáles son las diferencias que hoy están ocurriendo respecto a la actitud que toma el gobierno del presidente Peña respecto a esta alerta? Y ese es el punto donde nos quedamos, Emilio. Sí, realmente hay una diferencia importante entre cómo reacciona en aquel entonces el gobierno de Felipe Calderón, que tomó las medidas que le pidió la Organización Mundial de la Salud y aceptó todo tipo de recomendaciones y generó, luego fue felicitado que actuó de manera muy adecuada. No, fue reconocido, eso está claro. Fue reconocido, creó en México, sin embargo, un problema no solamente de miedo, sino económico, ¿no? Importante, inmersos de por sí en la crisis internacional que había en ese momento. Ahora otra vez estamos en una crisis importante económica y nos vuelve a pasar algo parecido, y esta vez el gobierno reacciona de manera muy distinta, lanzando un comunicado donde demuestra... Sí, más bien apaciguando las aguas. Exacto, y lo que está diciendo básicamente es, bueno, sí reconocemos que hay un problema, pero no es tan grave, estamos trabajando en él, o sea, de alguna manera lo tenemos cubierto y no va a suceder en las zonas turísticas, entonces ustedes pueden venir aquí y no hay ningún problema. Hay una diferencia de mensaje, hay una diferencia de respuesta, y a mí me parece que en este caso sí estamos ante una cuestión que, debido a que conocemos muy poco del virus, a mí me parece que es justificable lo que hace la OMS, y me parece que... ¿Y estás de acuerdo con la posición del gobierno mexicano? A mí me parece que hasta el momento sí.
porque creo que tienen que hacer ese trabajo. O sea, ellos tienen que... O sea, cada quien está, digamos, en su papel. Haciendo su papel. Ahora, O sea, Calderón no estuvo en su papel, desde tu punto de vista. bueno, en muchas cosas no. Pero... Estamos hablando de la influenza. De la influenza. No, yo creo que en ese momento, debido al pánico que había dentro de la OMS misma por la influenza, también se hizo lo correcto. Me parece que en este caso todavía no hay información contundente que nos pueda decir que estamos en una situación de tanto peligro. Hay una incertidumbre. Y ante esa incertidumbre, y además una incertidumbre económica que hay en México en este momento, creo que la labor del gobierno es intentar apaciguar, porque como bien dije hace rato, el mensaje de la OMS es un mensaje que es radical en muchos sentidos, o sea, causa alarma inmediatamente. Y entonces tiene que haber un contramensaje para intentar calmar, porque ahorita lo que sí sabemos es que no es recomendable que mujeres embarazadas se expongan a picaduras de mosquito. Lo que no sabemos es si para el resto de la población es algo más peligroso que el dengue o otros tipos de infecciones que ya existen desde hace mucho tiempo en México y en muchas partes de América Latina y para las cuales no se han emitido alertas de viaje especial. Con reconocida gravedad. Oscar Kaufman, tú como experto en manejo de asuntos de riesgo, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Emilio o, dicho de otra manera, ¿te parece que fue correcto el manejo de crisis de la influenza por parte del gobierno de Calderón en 2009? ¿O te parece que está siendo correcto lo que está haciendo Peña ahora? ¿O cuál de los dos te parece que es más atinado? Yo creo que como en todos los casos, tiene que conocer la historia completa. Parte de los riesgos que se valoran normalmente en una situación de este tipo, o los elementos de riesgo que se valoran y se ponderan, pues reside realmente el tratamiento que tienes que dar. La matización del riesgo por parte del gobierno mexicano probablemente obedece a condiciones específicamente epidemiológicas o de riesgo epidemiológicos que obviamente la Secretaría de Salud y las autoridades de salud deben conocer. Nosotros vemos finalmente el resultado de esa matización del riesgo. Yo podré estar o no de acuerdo con una estrategia, pero finalmente yo no tengo la historia completa, entonces sería muy aventurado salir a decir hicieron bien o hicieron mal. Yo lo que entiendo, por ejemplo, en el caso específicamente de la influenza, es que probablemente se sobrereaccionó en un momento dado porque los factores de riesgo de epidemia probablemente no eran tan graves como se presentaron en una primera instancia. Dicho eso, no quiere decir necesariamente que la situación no pudo haber evolucionado a una situación de altísimo riesgo para todos. Eso lo supimos después. Exactamente. Que se sobrevaloró lo supimos después, pero en el momento había... ¿Con qué atacar la influencia? ¿Se acuerdan? Si no me acuerdo que era Teraflu, ¿no? Sí, bueno, Si lo que mal no recuerdo recuerdo, es que no es el caso del Zika, que en efecto 2 o 3 años para tener una vacuna. Sí, ahora... Es parte, digamos, una expresión más de lo desconocido, de la incertidumbre. Pero hay otro elemento que a mí me parece importante, que es, y por eso me parece que no es tan malo el mensaje que da el gobierno actual, y es que este virus en particular no toca por la naturaleza biológica del mosquito a todo el país. O sea, a la Ciudad de México no hay un riesgo de que tenga una infección de no pueden vivir a estas alturas, ¿ese es el tema? Y entonces, bueno, al menos hoy un artículo del País decía que no pueden vivir a estas alturas por la misma biología del mosquito. Sí. Entonces, si tú emites un comunicado de que no puedes viajar a México, bueno, México es un país muy grande, con muchas ciudades, muchas latitudes, y me parece que ahí sí hay una exageración. Por eso la rectificación del gobierno mexicano es decir, a ver, hay unas zonas donde tenemos este problema, pero no es todo el país. Nos pasa un poquito como nos sucede ya con el problema de la violencia, que catalogan México como una entidad única, pequeña, una marca única, y dicen, bueno, a México no hay que ir, pero la realidad son tres realidades completamente diferentes, no solamente sociales, sino de climas, vegetaciones, alturas que juegan un papel... Sí, flora, fauna, todo. Muy importante. Entonces, ahí sí hay que matizar, es decir, a ver, estamos diciendo, hay una cuestión, un problema de turismo, está generando un problema de turismo, donde no debería generarse porque ni siquiera hay un riesgo. Ahora, sí me preocupa, y esta es otra contradicción que veo dentro del mensaje que mandó las autoridades locales de salud, hay un reconocimiento de la secretaria de Salud, Mercedes Juan, de que en primavera, justo por las condiciones climáticas, podrían incrementarse los casos debido, pues eso, al calor. Hay un factor aquí importante que quizá estamos soslayando y me gustaría regresar otra vez a la parte más
central de la litis que estamos viendo ahorita. O sea, esencialmente el elemento más complejo que yo creo que tenemos es el tema de la comunicación. ¿Cómo comunicas y qué comunicas? Aquí el escenario del 2009 al escenario del 2016 es completamente distinto en términos de comunicación. Hay un monstruo de redes sociales que hoy pareciera tener vida propia, que interpreta los mensajes del gobierno con una enorme incredulidad para muchos, en muchos aspectos. Hay una voluntad propia normalmente en el comunicado de las redes sociales en las que influenciadores importantes, y permítanme el término, que obviamente es más bien un término de la red, pero los influenciadores, la gente que habla y la gente tiene muchos seguidores y lo escuchan, que en un momento dado pudieran soslayar, no creer, tomarse a broma muchos de estos temas y que lamentablemente contaminan el ambiente o lo cargan aún más como si fuera una manipulación mediática por parte del gobierno. Y ahí es donde está el riesgo, porque en una situación de riesgo real, las redes sociales hoy no están con una línea editorial como la puedes tener en un diario o la puedes tener en un noticiero. Lo ponía Oscar sobre la mesa. Otra de las diferencias entre 2009 y hoy, Emilio, en efecto, son las redes sociales, ¿eh? Sí, yo lo veo como algo positivo. Aquí sí difiero un poco con Oscar, porque si bien es cierto que se puede transgiversar el mensaje en redes sociales y hay muchos influenciadores que quizás no tengan la información suficiente para informar al público, pues también tienes un asunto que ahora sí puedes tener fuentes de información diversas. Cuando hace 30 años, 20 años, la única fuente de información que podías tener era la oficial. Esto evidentemente genera un poco de anarquía, genera caos, generan opiniones. Digo, a todos nos ha pasado que estamos en la comida familiar y la tía dice una cosa espeluznante que no viene al caso y que leyó en las redes sociales. Pero también hay la posibilidad de que la información llegue más rápido y de mejor manera y de fuente más directa. Yo creo que, por supuesto que tiene un lado de cuidado. De riesgo. De riesgo, sobre todo en temas de salud. Pero también hay un tema de democratización de la información que en este caso a mí me parece es positivo, porque no es la información que está llegando del gobierno directamente, está llegando de la OMS, pero estamos viendo que también hay periodistas, incluso en The Guardian salen algunas piezas periodísticas serias donde hablan de que es exagerado lo que está haciendo la OMS y demás. O sea, hay dos puntos de vista y una persona puede, si él quiere... O sea, hoy todos compiten por la agenda. ¿Quieres? Sin duda, y déjame aclarar, no es que esté yo en contra del tema de redes sociales, al contrario, a mí me parece también un acierto. El problema es, como dices, la tergiversación del mensaje. Pero más allá de eso, hay dos factores importantes que se llaman credibilidad y se llaman confianza del colectivo. El gran problema en este tipo de cosas es cuando pareciera que somos como niños malcriados, ¿no? El gobierno dice una cosa y entonces automáticamente la red reacciona de una manera negativa a ese mensaje. Sí, con memes, burlas. Exacto, y se convierte un poquito en el choteo de algo que puede tener un impacto importante, sobre todo porque, querramos o no, vivimos en un país con un rezago educativo en muchos sectores de la población, y este tipo de problemas tienen que abordarse con mucha seriedad. Al final del día, suena muy institucional al final de la historia, pero yo creo que más allá de ello hay una enorme necesidad de que este tipo de mensajes no solamente los dé el gobierno, yo creo que tiene que darlos los medios de comunicación, los tiene que dar la misma población. Ahora que está empoderado el colectivo con las redes sociales, creo que tiene que ser una responsabilidad de todos poder jalar al resto de la población a observar este tipo de medidas de seguridad. Es que quizá habría que poner sobre la mesa, yo no sé si hay una diferencia entre informar, estoy hablando de las redes, entre información, intercambio de ideas, discusiones, etcétera, y también lo que se produce en las redes, que son a veces pues lo que se llaman tormentas de mierda, a ver si no me castigan por andar diciendo esto, pero eso es lo que a veces también sucede, ¿sí? Y movimientos de turba y de linchamiento. Eso es completamente cierto y es una cuestión que viene naturalmente de un espacio como la red social. Yo creo que el descrédito del que hablas se gana, no es espontáneo, el descrédito no nace no es generación espontánea, es una cuestión que se va creando y se va construyendo y que se ha ido construyendo en el caso del gobierno mexicano. Ahora, por otra parte, hay un tema que sí hay que mencionar sobre redes sociales. Estamos hablando de un virus, el virus Zika, que afecta a poblaciones que yo
puedo asegurar, no están en redes sociales necesariamente. O sea, el sector que más está en Por lo menos pueden decir peligro... los más alejados, por lo menos pueden decir eso. Los que están ahorita, Sí. no digo en el futuro, pero ahorita están en más riesgo de contraer este virus, no necesariamente están en redes sociales. Porque también lo que pasa mucho con redes sociales, y estamos hablando específicamente creo que de Twitter y de Facebook, es que sentimos o sea, tiene un sentido de que se siente más grande de lo que es el fenómeno. Pero en realidad es una pequeña burbuja, una pequeña élite que está discutiendo todos entre ellos, pero no está llegando a las masas. O sea, Bueno, a lo mejor solo el eco, ¿no? Porque hacen mucho ruido. sí, tiene un cierto eco, pero tendemos a creer de que es mucho más importante de lo que es en un país en el cual hay rezagos sociales muy importantes, acceso a Internet limitado, que es cierto que ha mejorado con la tecnología de los celulares, pero que sigue habiendo mucho rezago en el acceso a la información, en el acceso a la comunicación. Entonces, también me parece que las redes sociales hay veces un ejercicio medio, pues, digo, no, se queda entre un pequeño grupo de la población, que de todas formas es el grupo de la población que siempre ha sido la comentocracia o que siempre ha comentado... Y digamos que se ven a sí mismos. Voy al recta final del programa y hay una última cuestión que me preocupa y es que hace apenas unos meses, ustedes estuvieron aquí, se generó la alerta sobre la carne, que pues de repente, así como se generó, desapareció. Y ahora, otra vez una alerta. ¿Cuál es el riesgo de que estemos, digamos, con estas alertas permanentes? Aquella famosa fábula del lobo, ¿no? Lamentablemente cuando este tipo de cosas suceden y se desatan este tipo de alertas y luego no pasa nada, pareciera que fue una falsa alarma y no siempre es el caso. Otra vez, pecando de ser demasiado institucional, te diría yo, muchas veces este tipo de alertas precisamente previenen un resultado más negativo. Y yo no creo, estoy en desacuerdo en que hay un gran porcentaje de la población que no tiene redes sociales. Déjame decirte que alguien, por ejemplo, como cualquiera de las bandas importantes de música grupera hoy, genera un nivel de atracción que genera el triple, probablemente entre el triple y el cuádruple de conversación con un concierto del que genera probablemente la selección mexicana de fútbol jugando un partido importante. La atracción que tienen las redes sociales, de verdad la teníamos muy subestimada precisamente en el 2009, que decíamos que no iban a estar conectados. Claro, era mucho menor hoy los teléfonos inteligentes están al alcance de todos prácticamente y mucha gente los compra y el 80% del uso de un teléfono móvil inteligente es exclusivamente para redes sociales. Me voy, Emilio. Tu último. Bueno, yo sí creo en que tres palabras. Yo creo que está sobreestimado. El abuso desgasta. No, y a mí me pareció que la carne fue un error, ese comunicado, me parecía innecesario, me parecía más político que otra cosa, y me parece que en este caso sí había que hacer esta alerta por parte de la OMS, la respaldo, pero justamente hay que elegir las batallas a las que hay que ir, y creo que no están eligiendo también, porque esta sí era importante, la pasada, y lo platicamos aquí. Pues muchas gracias, Emilio Lezama, experto en asuntos en temas de comunicación, presidente de los Hijos de la Malinche, y por supuesto Oscar Kaufman, experto también en comunicación y en manejo de crisis. Muchas gracias, Pepe. Gracias a los dos y sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.